¿Qué ocurre en Venezuela según tu percepción? Por ejemplo, Venezuela, un país que ha sufrido la embestida de múltiples situaciones, y tú has visto muchos youtubers. eh, eh, Ahora bien, hay que ver si mienten o no mienten, porque hay situaciones como que no están en bien. Bien. La pregunta sería aquí es, ¿se arreglaría Venezuela? Eso me deja mucho que pensar por lo que yo he visto en las redes sociales. Y como ya tú has tenido experiencia yendo a Venezuela, eh, ¿tú, ¿tú crees que se ha arreglado esa situación ya? Bueno, Venezuela, yo que estuve allá y he visitado en dos ocasiones, bueno, pero visitado en dos ocasiones Venezuela, lo que te pintan en los medios de comunicación como que se está todo desbaratando, no hay nada, no hay comida, no hay de esto, no hay de otro, no es cierto. Y ahí están los videos. Yo hice un contenido para mi otro canal de YouTube, Sí. Andando con Joan Abreu, donde muestro en realidad lo que pasa en Venezuela. ¿Qué ocurre allá? En Venezuela hay suministro de alimentos, lo que no hay es cómo comprar. Por ejemplo, en Venezuela, un venezolano lamentablemente, y yo pude contactar para cuando yo fui, el sueldo mínimo de una persona es paupérrimo. No, claro. Menos de $6 es un Un sueldo dólar, mínimo un maestro, para, según lo que para yo un vi. maestro, pero ellos siempre se avalan de que le dan el CLAP. El CLAP son unas cajas como llenas de comida, llenas de alimentos que supuestamente debe durar un cierto tiempo. Ahora bien, Lo que, la dan, percepción, lo que dan aquí como bono, que si yo qué. sí, eso Ok. allá te lo dan una harina, un par de situaciones. Ahora Es normal la Latinoamérica. crisis total de Venezuela es más política y social y económica que otra cosa. Sí. Y eso ha conllevado a la inmigración y que a los venezolanos tengan que salir de ese país porque ellos vivían cómodos. En los años 90, venezolanos vivían muy cómodos, eran, o sea, no, En casi Miami no salían, latinoamericano. había que obligarlo para salir de Venezuela y aún así no salían. Los mismos de otros países mejor querían ir a Venezuela a trabajar porque era una vida mejor, porque estaba dentro de lo que le interesa a las grandes potencias, que es el capitalismo, que es la ultraderecha, donde se arremete en contra de los pobres para hacer ricos a los más ricos. Entonces, eso trajo consigo una crisis social y económica que al final ha venido trayendo muchos problemas. Pero en realidad, ¿qué encontré yo en la calle cuando visité Venezuela? Bueno, ¿Qué te encontraste? muchísimas personas buscándosela como puedan, vendiendo dulces, vendiendo galletitas, ingenieros, abogados, maestros. Yo me encontré con un maestro allá que él me dice: Joan, yo antes ganaba $1,000, $2,000 mensual y hoy no gano ni siquiera $1 mensual vendiendo caramelito y cosas así. Es que él tiene que poder lograr los objetivos. Ahora, si tú me preguntas a mí que por qué suceden esas cosas, yo te puedo responder de forma objetiva y a muchísima gente no le va a gustar. Dice: no, este es un izquierdista, porque una vez que quieren decir que cuando uno dice la verdad, o lo que no O de la interesa, derecha. o lo que conviene a otro, o uno es comunista, o uno es de ultraderecha, de una vez quieren catalogar Sí. a uno como ellos consideran, o que son ellos, o que uno cree que es, porque en este mundo no se puede ser objetivo. No. En este mundo hay que ser, mira la Divasa. La Divasa va a Venezuela y hace un reportaje de Starbucks, ¿verdad? Y dice De Starbucks. como que Venezuela se ha ido recuperando de una forma burlesca. La acabaron porque él está diciendo que ha ido poco a poco mejorando y que tiene la esperanza de que un momento mejore. O sea, que para la Divasa caer bien a todo el mundo tiene que decir que Venezuela no sirve. Lo que pasa, oye, ¿qué es lo que sucede? Déjame poner un poquito de contexto, a ver si me entiende. Ellos dicen, o sea, Venezuela no es que está en una crisis de que le falta, quizá en un tiempo sí lo tuvo. La crisis, según lo que yo pude ver a través de unos reportajes que hizo Oscar Alejandro, Javier Herrera, ha ido Alex Tienda, Luisito Comunica, que incluso a ellos, a la Divasa, a ellos lo han tildado como enganchado, una cosa así. No, dije que como que el gobierno le está pagando a ellos para que ellos vayan a grabar y a decir que todo está bien. Ellos lo que sí recalcan es como que la situación en Caracas, Venezuela, que es la capital, es muy diferente al resto del país. ¿Me entiende? En Caracas quizá haya una economía mejor o se ve un poquito mejor que en otros estados.
En los reportajes que hizo Oscar Alejandro y Javier Herrera, yo pude notar como que allá lo que sí hace mucha falta es la gasolina. Como que se le dificultaba llegar a los lugares por la gasolina. Y eso ellos lo grabaron, no habían personas, no estaban abiertas las tiendas a que allá se acostumbraban a vender al por mayor. Pero Oscar Alejandro dijo por qué no hay combustible. No, él dijo que en estos momentos no había combustible, o sea, no hay combustible. Y tú en el video, te invito a que veas el reportaje, que en el video se ve en la carretera la fila larga, la fila larga que hay para echar combustible, y eso es un problema para ellos en estos momentos. ¿Por qué hay de comida, espérate, de comida y esa cosa. Él no habló de eso. Porque, o sea, los youtubers a veces son muy buenos, pero cuando dan esos reportajes tienen que ser objetivos y además de eso, darle información completa. En el reportaje que yo hice, yo di informaciones totalmente completas de cómo ocurren las cosas porque tienen que investigar. Por ejemplo, ¿por qué en esa estación de gas de combustible no hay combustible y hay una fila tan larga? Entonces, porque no hay gasolina. Pero ¿por qué no lo hay? Entonces, el problema es que tú no puedes, o sea, ellos le están haciendo lo más neutro posible. Y solamente reportan lo que están viendo. Sí, claro, pero entonces deberían de por lo menos decir, miren, no hay porque supuestamente, dicen él. Por ejemplo, ¿por qué considero yo, según investigué, cuando yo fui a Colombia, unos venezolanos que me encontré allá que salieron huyendo del supuesto régimen, como dicen? No hay un régimen allá en Venezuela. No veo que matan Maduro, pero si hay régimen, nada más no hay que matar para ser régimen. No, pero por eso mismo. Para tener una dictadura en un país no hay que matar. No, pero solamente hay que hacer lo que yo diga y listo. Y que todo esté a mi favor. Y lo que no conviene a John Biden para que tú veas cómo te someten. El problema de lo que hay, lo que sucede en Estados Unidos es que en Estados Unidos hay una Cámara de Representantes, ahí hay un Senado que está completamente dividido. Si tú te buscas las estadísticas, ahora mismo hay un 50% de republicanos en la Cámara de Senadores. Y no sé cuánto, pero no tengo los números, pero sí hay muchos republicanos también en la Cámara de Representantes. Y ellos, por eso es que Biden no ha podido lograr hacer muchas leyes que él quisiera hacer, pero no puede, o sea, no hay régimen allá. ¿Por qué lo que pasa entonces? Que en Estados Unidos hay mejores políticos que en Venezuela, o politiqueros. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene una oposición totalmente dividida. Yo no sé qué tipo de oposición hacen allá. Capriles quiere ser presidente él solo, pero también Leopoldo López, que fue el que armó y rebú allá y después se desgaritó y dejó a los pueblos venezolanos para él poder salir, y como escudo lo utilizó a todos. Pero él estaba amenazado de muerte, ¿no fue? De ahí. Entonces él quería también ser candidato presidencial porque no apoyó a Capriles. Pero además de eso, Juan Guaidó, que es el único presidente de la vuelta del mundo que yo veo que se declara presidente siendo diputado, y aún viene una Cámara de Representantes, como tú dices, ¿verdad? Porque todo va el derecho. Pero que como dice la Cámara de Representantes, es la Cámara de Representantes que debe de elegir quién debe ser el sustituto del presidente. Pero no es yo decir autoproclamarme como lo hizo. Pero es que hay una. Entonces yo lo que estoy diciendo es que ¿por qué Juan Guaidó, Leopoldo López, Capriles no dijeron vamos a unificarnos en uno? Vamos a apoyar a Capriles, que fue el que llegó más cerca en unas elecciones a Nicolás Maduro, primero a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro. Entonces vamos a apoyarlo. Entonces cada quien quiso ganar por su lado. Entonces cuando la oposición se divide en la Cámara de Representantes, llámese la Cámara del Senado, llámese los diputados, los mismos concejales, siempre el chavismo va a acabar. ¿Por qué? Porque el chavismo está unificado en el chavismo. Es una doctrina que lo han adoctrinado desde niño a ser chavista. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Bueno, nosotros la vuelta de derecha vamos, en vez de esperar que ser lacayo del imperio, en vez de esperar que el imperio me diga cómo actuar, déjame yo tratar de unificar la derecha, la ultraderecha, para ir todo afinado en un solo criterio. ¿Qué pasa con el combustible de allá? Con el combustible ocurre que Venezuela dejó de refinar combustible por falta de suministro. Falta de, por ejemplo, cuando tú sacas el combustible, empiezas a refinarlo, la refinería lleva tornillos, la refinería lleva maquinaria, la refinería lleva personal. Pero ¿qué ocurre? Cuando a ti te bloquean tú poder comprar esa maquinaria, ¿qué ocurre? Se oxida, se daña
y no va a haber combustible en ninguna parte del mundo. ¿Por qué Venezuela llegó a un acuerdo en un momento, 2008, con República Dominicana para que Dominicana les refine el combustible? Porque Chávez estaba volviendo lo que venía. Y dijo, no, espérense, antes de que ocurra lo que vaya a pasar aquí, vamos a ponernos de acuerdo con los otros países, con Bolivia, con Brasil, que ahí mismo vino el golpe de Estado a Lula da Silva. O sea, es algo sociopolítico que la gente, el que está ciego no lo va a ver y va a decir, no, esto es un chavista. Pero entonces, ¿qué ocurre? Por esa situación es que en Venezuela, y muchas más, aparte de que, verdad, la clase política alta de Venezuela ha querido adueñarse de todo, y hay una serie de corrupción totalmente descomunal allá, porque el mismo sistema lo llevó, y los mismos opositores lo llevaron a ellos a cometer actos que al final no le favorecieron al pueblo venezolano. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer, o cualquier país del mundo? Dejar que los venezolanos resuelvan sus problemas ellos, no meten nuestras narices. La gente desconoce quizá que por el canal de Panamá no puede pasar un solo alimento que vaya directo a Venezuela, pero no lo dicen los medios eso. ¿Por qué? Porque lo van a censurar. Pero la gente no sabe que por el canal de Panamá han durado buques atracados, llámese cuando atracan, cuando están ahí estacionados, meses y meses, y se dañan los alimentos que van dirigidos a Venezuela. En un momento dado que pasó eso, y se dañaron los alimentos y no pudo llegar para poder subsistir a los familiares, con llenar los supermercados. Por eso que tú viste los supermercados cuando fue Luisito Comunica y estos muchachos vacíos, porque si allá no llega papel de baño, si allá no llega la misma Cotex, eso, que la camelia que utilizan las mujeres, es porque son importadas, llegan de otros países. Entonces, cuando te bloquean por toda la frontera de que no te puede llegar nada, ¿con qué tú vas a hacer el papel? ¿Con qué tú vas a hacer la camelia? ¿Con qué tú vas a hacer la leche? ¿Con qué tú vas Pero a hacer allá la estaba harina? surtido, Joan. Entonces, ahora en estos momentos, ¿por qué está surtido? Porque gracias a una serie de movimientos Pero déjame políticos que se han decirte hecho, algo. le han permitido comprarle a algunos países, como es el caso de México, que dijo, no, espérate, tú no vas a venir de otro país a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Y se está permitiendo que Venezuela le compre algo a México. Lo primero es que, ahora que puedo hablar, lo primero es el Senado que estaban hablando. El Senado en Venezuela, yo supongo que es más chavista que cualquier otro partido dentro del Senado o dentro de la Cámara de Representantes, para que Juan Guaidó o lo que sea vayan a querer a poner a Juan Guaidó o a cualquier persona o cualquier otro que quiera ser sustituto del presidente. Eso no va a pasar porque hay quien está liderando ahí es el mismo chavismo. O sea, ¿por qué está Eddie, chavismo? por eso Porque mismo significa y por eso el mismo interés es del país. que él tiene obligatoriamente que autoproclamarse como sustituto del presidente. No, la Constitución Es lo que, dice que no. pero si están los resultados de las elecciones en donde él sale uno de los ganadores o ganador de ser sustituto del No, presidente. No salió ganador de nada. Él lo que No, hizo fue él que lo se autoproclamó. porque el pueblo lo estaba autoproclamando. No, para autoproclamarlo tiene que haber elecciones libres y él no quiere elecciones libres. ¿Y cuándo se ha celebrado elecciones libres en Venezuela, Todo Johan? el tiempo. ¿Cuándo? Todo O el sea que tú ir a votar, supuestamente entre comillas, y salir todos los boletos a favor de un solo partido político, eso es una elección libre. Bueno, cada quien fue a hacer su fila a votar. O sea, yo no soy. O sea, tú puedes hacer un camuflaje. Vamos a hacer un camuflaje de que se está haciendo una elección. Pero bueno. El Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, para yo no, claro, o tampoco eso yo lo sé. La OEA o la ONU, que siempre la OEA y la ONU dicen que todo está mal allá. O sea, yo no soy ninguno de ellos para yo poder decir. Ahora, el día que yo pueda ir como observador a unas elecciones en Venezuela, yo te voy a decir a ti aquí, si fue verdad que hubo fraude, lo que sea, yo lo voy a decir igualito. Así mismo. No, claro. ¿Por qué? Porque hay que ser objetivo. Yo sé que muchísimas personas van a estar recabándome después de este comentario porque entienden, no, este es un chavista. No es eso, señores. Pero tú tienes que entender. Mira, primero, es verdad, Venezuela está pasando una crisis muy fuerte, es verdad, el pueblo venezolano está sufriendo claro. bastante. Es verdad, como que no hay Caracas forma, es un espejismo, pero que permitan que los ellos otros hicieron países que haya forma. Porque si los países que están adyacentes, que son lacayos del imperio, o de las potencias, incluyendo Rusia, China, cualquiera de ellas, permitieran que Venezuela pueda producir lo de ellos, que los venezolanos puedan trabajar su tierra, que los venezolanos puedan tirar para adelante, independientemente de que no quieran saber de Maduro, independientemente de que no quieran saber del chavismo, quizás pueda hacer otra cosa, porque es que tú no puedes
crearte un odio interno siempre. Es que eso no es si un vamos a odio. eso es racismo. Eso no es racismo, Joan. En ningún No momento querer saber no del estamos chavismo, sabiendo, no es que no estamos sabiendo, no es que no queremos, no es que no se quiera saber del chavismo, es que se está hablando de los actos que está haciendo el chavismo. Ejemplo, yo vi en el reportaje que hicieron, las calles estaban muy descuidadas, no hay señal telefónica, no hay luz eléctrica. O sea, eso lo debería de arreglar el chavismo. Y el chavismo no lo está haciendo. Y el venezolano está pasando mucho trabajo. Pero yo te expliqué que el chavismo no lo arregla. Pero, ¿cómo lo va a pero hacer? ellos, ahora cuando tú vienes con la refinería que tú me dijiste, pero ellos, el chavismo está con China. No fue que yo vi en la noticia que el socio ahora de Venezuela va a ser la China, la gente de China. ¿Por qué China no le ayuda entonces? ¿No recuerda que te dije que por el canal de Panamá no me digas que Estados Unidos está bloqueando a China? Ahí te hablan ellos. Estados Unidos no puede bloquear a China porque China es una potencia igual que Estados Unidos. De un momento que llegaron de Rusia y de China unos buques cargados de combustible a Venezuela. No. Hubo 2, 3 cargueros de eso que duraron parados en el Caribe más de un mes porque el imperialismo, porque las potencias no querían permitir de que ese combustible llegara a Venezuela. ¿Qué ocurrió? Que cuando ya pudieron llegar a Venezuela ya se escaseó el que había. Entonces no pudieron poder controlar la situación. Ojo, vuelvo y repito, lo he repetido como 200 veces. Ni soy chavista, ni soy venezolano, ni vivo allá. Pero tú eres un poquito muy derecha. Y lo que muy de la derecha. Todo el tiempo. Y lo que estoy diciendo, tratando de ser lo más objetivo lo posible. que dicen en los medios de comunicación. ¿Qué dije? Pues repito, que los venezolanos no están bien. Hay una crisis social y económica y de hambre tremenda. Claro. Hay una situación que es irreversible. Pero yo lo que considero es que debe de haber una opción que no sea derrocar a Maduro. Debe de haber una opción. Bueno, porque es el que está mal. En Bolivia lo intentaron con Evo Pero Morales. es que Maduro es que él lidera. Espérate. Maduro es que toma las decisiones. Sí, y él no está tomando las decisiones a favor de su pueblo, sino a favor de él. Ese es el problema. Pues mate gallo la funda. En Bolivia hubo un supuesto golpe de estado de otra diputada. Se hizo lo mismo que Guaidó. Eso es como algo, un orden, como tú dices, una agenda. Tú la agenda. Como una agenda. Que en Bolivia ocurrió un golpe de estado porque el pueblo de que no quería a Evo Morales. Pero cuando convocaron, esos mismos que le dieron el golpe de estado a Evo Morales, convocaron unas elecciones, ganó el partido de Evo Morales con otro candidato. ¿Y qué hizo Evo Morales? Volvió a su pueblo. Cuando volvió, ¿quién lo eligió? El pueblo. Cuando llegó el pueblo mapuche y todos esos de esa cultura indígena y el pueblo bolivariano recibió a Evo Morales como un líder. Entonces, ¿quiénes son los que ganaron golpe de estado? Se supone que los militares y el pueblo. Entonces, si el pueblo estuvo con él, de algún lugar vino. Pero hay que ver. Entonces, más sin embargo, vino la OEA cómo era el gobierno de Bolivia. Entonces, ese señor. Pero mira qué doble si moral. era una dictadura como lo tienen en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, o simplemente la oposición quería tener obligatoriamente la presidencia. Pues ellos fueron los mismos que convocaron elecciones. Porque el pueblo no quería la oposición, el pueblo quería a este hombre y él no tenía, yo porque no sé de la política de ella ni sé de su gobierno, pero lo más seguro, él no tenía una dictadura. Mira si es un nuevo orden y es una agenda. La OEA desconoce las elecciones que se hicieron libres e independientes en Bolivia. Pero entonces reconoce el hecho de que le dieron un golpe, que no fue un golpe de Estado y que esta mujer se declaró como candidata como presidenta de Bolivia. Ellos reconocen eso, ¿verdad? Pero desconocen que hubo elecciones libres y que ganó la gente de Evo Morales. Porque lo más seguro no había representantes de la OEA y de la ONG y todo eso. Hubo una representación. Pero si hubo una representación, entonces obviamente ellos van a saber de que hubo unas elecciones libres. No, pero entonces no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque es un mandato desde arriba que no digo a mencionar el nombre para desestabilizar esos países que tratan de ser libres e independientes sin ninguna potencia extranjera, que quieren serlo, no le permiten serlo porque las oligarquías mundialistas quieren acapararlo todo, quieren serse dueños de las petroleras,
quieren hacerse dueña del oro, quieren hacerse dueña del níquel, de la plata. ¿Te entiendes? Entonces, pero cuando van otros inversionistas, no permiten que otro inversionista vaya. No. Como ocurre en la República Dominicana es la normal. Barrigol, como ocurre con la Barrigol, que los canadienses y los norteamericanos son los únicos que pueden explotar. Claro. Después no puede venir más nadie. Entonces, eso ocurre con esos países. ¿Qué es lo que queremos tener claro? La percepción y lo que nosotros vimos, que tú viste en los videos y que claro, yo vi cuando estaba allá. Ellos dijeron que en Caracas es como un espejismo de que no ha pasado nada, pero tú sales fuera de Caracas y te vas a dar cuenta de que la situación es completamente diferente a lo que se vive en Caracas. Las calles están muy deterioradas, no hay energía eléctrica, no hay ni siquiera el internet. Si aquí es malo, allí es peor, el triple peor. No había señal en ningún momento porque ellos lo estaban enseñando. Miren, no tenemos señales de ningún tipo. Ellos incluso se fueron en una carretera de noche y mira que les rezaron a Dios por no quedarse parado ahí en la carretera o que se le dañara algo, porque si no se iban a joder porque no había quien lo iba a asistir y no tenían señal. Lo que yo sí sé es que en el mundo he visto que todo es por jerarquía. Y mientras más poder yo tengo, más quiero. Ejemplo, aquí el presidente tiene su presidencia, ¿verdad? Pero él no quiere desmontarse de ahí, él quiere más. ¿Tú me entiendes? Claro, eso sería. Y para él querer más, ¿qué él tiene que hacer? ¿Tumbar al otro? Sí o sí. O te jodiste o te tumban a ti. Es una de dos. Eso sucede a nivel del continente. En América, el país más grande, el país con más potencia es Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos quiere ganar territorio en donde él ve potencial para él seguir creciendo. Él no va a dejar, Estados Unidos no va a dejar de tumbar a cualquier país para que ese país crezca y ellos no. ¿Tú me entiendes? Todo es poder. Y mientras más poder ellos tengan, muchísimo mejor para ellos. Mientras más tengan, más quieren. A República Dominicana le gustaría ser un país potencia, pero no puede, porque no tiene los recursos. Pero si tuviera los recursos, nosotros fuéramos un país de potencia. ¿Tú me entiendes? República Dominicana tiene los recursos para ser potencia. Lo que pasa es que siempre quiere ser lacayo de los gobernantes más poderosos. Entonces, y un grupito, una oligarquía del país que siempre guisan en todos los gobiernos, siempre quieren tenerlo ellos. Y a nadie le importa el bienestar del otro. Ejemplo, tu bienestar es tener, si a ti te dan un sueldo de $1 millón mensual, tú lo coges, muérase quien quiera, siempre y cuando yo esté bien. El individualismo es lo que existe hoy en día. Mientras yo esté bien, a mí me importa lo demás, que se jodan, que no se jodan. Mira, y eso es lo que sucede. Hablando de Venezuela, la carencia y todo eso. En Venezuela yo compré lo que aquí le decimos picapollo. Un picapollo. 2 piezas de pollo, 2 muslos, ¿verdad? Con ¿cuántos millones un poco de costaron? papa y un refresco. Y yo gasté en eso $8. Cuando la persona que estaba conmigo me vio, se le aguaron los ojos. Yo, ¿qué pasó? Dice, para yo poder comerme eso, tengo que durar un año reuniendo dinero para poder comprarlo. O sea, lo que quiero dejar dicho con esto, que aparte de que allá la cosa está cara, ¿verdad? Hay poca plusvalía, hay poco mecanismo para tú poder conseguir dinero para poder trabajar. Oye, estoy siendo objetivo y coherente. Muy costosas las cosas, muy caras, y la comida, yo tenía que dar $10, $12 por un plato de comida, arroz, y carne. Muy en la caro. República Dominicana te cuesta un dólar. $1 posible, no. No, un dólar no. $2 para ser objetivo. Por ahí. Te puede costar. No, un picapollo sí, $1, un picapollo es pequeño, Y allá $1. costaba de 6 a 8, $10 un plato de eso que se es difícil. Yo cojo y yo le pregunto, ¿y cómo ustedes comen? Dice, sobrevivimos como se pueda. Pero ¿cómo ustedes lo pueden lograr si ustedes ganan un solo peso? Entonces, nunca pudieron explicarme bien de que como yo pudiendo comprando esa comida tan cara y ellos ganando $1 podían subsistir, porque cualquier persona se muere del hambre. Entonces hay algo detrás que ni siquiera los venezolanos quieren decirlo, y es que a pesar de eso ellos son fajadores, trabajan de sol a sol para poder llevar el pan de cada día a sus hogares. Si tienen que vender en la calle, venden. Si tienen que ir a limpiar vivienda, limpian.
Entonces, hay situaciones que se escapan de las manos del mismo pueblo venezolano. Ahora bien, como geopolítica, como política económica, si le permitieran a los venezolanos poder comprar que una tienda X, la tienda Ángel Manuel en Venezuela pueda ir a Colombia a comprar para poder crecer, fue un éxito y abastecerse, pero no permite, porque por la frontera no lo van a permitir, si a menos que no sea de forma ilegal, por unos caminos que hay, por Cauca y esos lugares, poder llevar algunas situaciones. ¿Cómo estaban pasando los alimentos? ¿Por qué se hacía el falso dispositivo en la frontera con Colombia? Porque de Colombia era que podían llegar cosas, y cuando las potencias vieron que ya ellos por ahí estaban buscando un mecanismo de poder crecer, empezaron a crear los falsos positivos, de que prendiéndole tanques, los camiones, encendiendo en ese momento, que eran falsos positivos, que venían de otros lugares que no eran de los venezolanos y no podían llegar. El pueblo venezolano, entonces, desesperado, ¿qué hacía? Que recurría de alguna manera a la violencia para poder que eso pasara de este lado. Entonces, cuando empezó ese problema, ha ocurrido con fronteras, con Brasil, la frontera con Brasil, con la frontera con el mismo Panamá, otros lugares donde allí no puede llegar gran cosa. Ahora, según los videos que muestra Oscar Alejandro y estos muchachos y William Ramos, están llegando cosas, y ojalá le permitan que otras cosas sigan llegando, y que al final el pueblo venezolano se unifique, lo que son ultraderechistas, que yo creo que son más ahora, y voten por un candidato de ultraderecha para que ganen. Ganando. Una pregunta. Bueno, ya ustedes pueden hacer lo que ustedes consideran ahora. No permitan que el chavismo se siga fortaleciendo, porque se está fortaleciendo, porque el chavismo ya es una doctrina que ha venido y vaya a seguir creciendo de generación en generación. Ok. Ahora una pregunta te voy a hacer. Los youtubers que han ido, como Luisito Comunica, Les Tienda, La Divasa, Oscar Alejandro, William Ramos, Graviel Herrera, Fogonix y todos ellos, que han ido a Venezuela. Incluso Graviel Herrera, que vivía en Ucrania, ahora vive actualmente en Venezuela. De Ucrania volvió a Venezuela. A ellos lo han tachado de enchuflado por lo que ellos han presentado de Venezuela. Ellos dicen como que no es que se arregló Venezuela, pero la situación se ha mejorado un poco, en el sentido de que, cónchale, tú puedes comer, aunque está muy caro y sobrevaluado, tú puedes comer. Hay porciones de comida. ¿Tú crees que en realidad ellos son chuflados chuflado, algo así es, del gobierno? O sea, ellos cobran, ¿tú crees que ellos cobran de gobierno, como dicen? Yo no puedo decirte si no. Ahora, si sale un peso de Venezuela, tanto el gobierno venezolano como otras entidades pueden saberlo. Ahora bien, en un momento ellos fueron atacadores aférrimos del gobierno venezolano, del mismo gobierno de Nicolás Maduro, que tuvieron que salir de Venezuela y acabaron con el gobierno venezolano. Y si creíamos cuando ellos acababan con el mismo pueblo venezolano, los mismos youtubers, ¿por qué ahora que ellos están siendo un poquito más objetivos en el hecho de que, no, quizá no objetivos, sino diciendo que está un poquito mejorando la cosa? ¿Y por qué no podemos creerle? ¿Por qué tenemos que decir que ellos lo que son unos enganchados youtubers, y están diciendo también, aparte de eso, que el youtuber no trabaja? O sea, es lo que te estoy diciendo, que le si están tú dices a un grupo de gente, le están pagando. Si tú dices a un grupo de gente, yo sé que me van a comentar, pero me van a acabar, pero yo no vivo de eso. Sucedió algo extraño, y es que La Divasa en estos días subió un estado de Starbucks, que tú hablaste ahorita, y al otro día prácticamente cerraron el Starbucks. No era un Starbucks original, era uno como un simulacro, algo simulado a un Starbucks. Y ahí había muchas personas tratando de comprar